Hola, continuamos con las reflexiones en el Evangelio de Juan y ahora iniciamos el capítulo 4. En el versículo 4 indica, y le era necesario pasar por Samaria. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Verdaderamente Cristo vino a llamar a todos a salvación, a arrepentimiento, a salvación y a vida eterna. Dios no condenó al mundo a través de Cristo, no envió a su único Hijo a condenar al mundo, sino a que todos fueran salvos. Y entonces el pacto inicial, el pacto que hizo Dios Padre con un pueblo que eligió, el pueblo judío, y que honrará al final de los tiempos, a pesar de lo que haga la nación judía, se amplificaría a todos en la promesa hecha a Abraham, el padre de la fe. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Por eso era necesario romper todos los esquemas del pueblo judío como ejemplo para todos nosotros, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Él ha llamado a todos a arrepentimiento y a salvación a través de su Hijo. Por eso, cuando Cristo va a dejar este mundo y encomienda la tarea de edificar la iglesia, de extender el reino y de compartir el llamado y el evangelio, que es la buena noticia de Dios obrando a favor del hombre a través de Cristo, les mandata allí en Mateo 18, 28, 19, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos, como dice el primer versículo del capítulo 4 de Juan, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en Hechos 1:8 se agrega esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Realmente se activará el llamado de Cristo a sus discípulos a extender el mensaje y generar las bases de la iglesia cuando el Espíritu Santo les dé poder. Pero ahí agrega entonces, y me seréis testigos en Jerusalén, la nación propia, en la ciudad central de esa nación, en Judea, toda la nación, y en Samaria hasta lo último de la tierra. ¿Por qué es tan importante Samaria? Porque no solo son otros, son unos otros que los judíos no querían tener nada que ver con ellos. En su lógica, en su pensamiento, un judío no podía tener nada que ver con un samaritano. Por eso es importante la mención que Cristo hace cada vez que menciona Samaria como también un lugar donde hay que ir, una nación a la que hay que ir, o un lugar por el cual, como dice Juan 4:4, era necesario pasar por allí. Está el relato del buen samaritano, está el relato de la mujer samaritana. En Jeremías 31, 1 al 5 dice, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Pero agrega, y aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Ya en Jeremías se pronunciaba esta extensión de la gracia, del llamado a la salvación para todos. En Hechos 8, 14 al 17 se nos relata que cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan.
Este había sido Felipe, y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y en Hechos 9:31 se relata que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto que ya es una realidad en el capítulo 9 de los Hechos, que la iglesia se extiende no solo por Judea y Galilea, sino que también hasta Samaria y más allá, fue preanunciado en estos versículos 3 y 4 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y verdaderamente nos es necesario no tener ninguna excusa, romper con cualquier esquema mental o prejuicio propio, porque Dios quiere que nosotros seamos parte de la extensión de su reino con cualquiera que esté en su voluntad. Y no puede un prejuicio nuestro, una idea preconcebida o cualquier situación personal, familiar, de nación o histórica limitarnos a ir a algún lugar o a alguna persona, porque es necesario pasar por Samaria. Que el Señor les bendiga.